Hola amigos, hoy vamos a hacer el examen de matemáticas aplicadas a las ciencias sociales que se propuso en la convocatoria de septiembre del 2020 en las Islas Canarias para el acceso a la universidad. Comenzamos con el ejercicio número 1 del bloque A, que dice así: un medicamento cura una determinada enfermedad en el 80% de los casos. Si se administra a 10 pacientes, ¿cuál es la probabilidad de que a lo sumo 9 no se curen? Bien, pues vamos a empezar con el apartado A y aquí observar que esto es un experimento de Bernoulli, es decir, aquí estamos haciendo 10 pruebas, que son, cada prueba es un paciente. ¿Qué es lo que me interesa de cada uno de ellos? Pues que no se cure, que es lo que me están pidiendo, que a lo sumo 9 no se curen. Entonces voy a tratar con n igual a 10, el suceso, en este caso el suceso A que voy objeto de estudio es que no se curen, voy a llamar A, el paciente no se cura, la probabilidad de que el paciente no se cure es del 20%, puesto que me dice el enunciado que un medicamento cura la enfermedad en el 80% de los casos, por tanto no se cura en el 20%, así que la probabilidad P con la que voy a trabajar es el 20%, 20 partido por 100, 0,2, eso es la probabilidad del suceso éxito en este caso. Y le llamamos X a la variable aleatoria número de pacientes que no se curan. Si X es el número de pacientes que no se curan, lo que me están pidiendo es la probabilidad de que a lo sumo no se curen 9, es decir, la probabilidad de que X sea menor o igual que 9, donde X es se ajusta, mejor dicho, una distribución binomial de parámetros n igual a 10 y p igual a 0,2. Así que la probabilidad de que x es menor o igual que 9, lo voy a hacer por el suceso contrario, puesto que el suceso contrario me presenta menos casos, sería 1 menos la probabilidad de x mayor que 9, y la probabilidad de x mayor que 9, que es el suceso contrario de x menor o igual que 9, es el caso probabilidad de x igual a 10 solamente, es el caso de x igual a 10, entonces esto es igual a 1 menos la probabilidad de x igual a 10, y la probabilidad de x igual a 10 utilizando la fórmula de la función de masa de probabilidad de la distribución binomial para n igual a 10 sería 10 sobre 10 por la probabilidad de éxito, que en este caso es 0,2 elevado a 10, por la probabilidad del contrario, que sería 0,8 elevado a la diferencia, es decir, elevado a 0. Ya 0,8 elevado a 0 es 1 y por tanto ya no aparece en esta expresión. Así que haciendo la operación finalmente me va a quedar 1 menos 0,2 elevado a 10, que bien lo puedo dejar así, o si hago la operación con una aproximación de 4 cifras decimales, esto me daría 0,9999. Bueno, si lo hacemos con la calculadora, porque este 0,2 elevado a 10 es una probabilidad muy pequeña, y al restarle 1 me va a dar evidentemente una probabilidad muy alta. Bueno, pues esto sería el apartado A. Vamos con el apartado B. En el apartado B me dice que ahora el medicamento se le administra a 100 pacientes. ¿Y cuál es la probabilidad de que el número de curados esté entre 76 y 88? Aquí fijaros que me cambia el suceso éxito. El suceso éxito ahora es el número de curados. Entonces voy a hacer n es 100. El caso n ahora sería 100, que es un número bastante numeroso. Y el número de curados, entonces voy a llamarle a suceso éxito. El paciente se cura, es el contrario de A, que el paciente no se cura. La probabilidad ahora con la que voy a trabajar es 0,8, que es la probabilidad de lo que voy a considerar el suceso éxito, que es lo que me interesa. Y le voy a llamar I, para no llamarle X, pues que X ya la he utilizado para el apartado A, le voy a llamar I a la variable número de pacientes que se curan. Entonces, si le llamo I número de pacientes que se curan, I sigue o se ajusta a una distribución binomial de parámetros 100 y 0,8. Bueno, como me pide la probabilidad de que X que esté comprendido entre 76 y 88, y 76 y 88, pues son 12 casos, porque va del 77 al 87, entonces lo que voy a hacer es hacer una aproximación de la binomial por la normal, porque aquí es el típico caso de aproximación, ya que n es bastante grande, así que la binomial 100,08 la voy a aproximar por una normal y de media, n por p, sabemos que la binomial, la media es n por p, en este caso 100 por 0,8, 100 por 0,8 es 80, y la desviación típica es la raíz cuadrada de n por p por q, es decir, la raíz cuadrada de 100 por 0,8 por 0,2. La q sería la probabilidad del suceso contrario al suceso éxito. Si el suceso A contrario tiene probabilidad 0,8, el suceso contrario, que es A, es 0,2. Bueno, y esto me da, haciendo esta raíz cuadrada, me va a dar una normal de media 80 y desviación típico 4. Y lo que me están pidiendo es la probabilidad por la binomial de que
el número de pacientes que se curen esté comprendido entre 76 y 88. Me están pidiendo esta probabilidad, donde B indica binomial. Pues ahora lo paso a la normal, pero para pasarlo a la normal hay que tener en cuenta que la binomial, al ser una variable aleatoria discreta, es importante si los extremos entran o no entran. Aquí en principio, como me dice, probabilidad de que el número de curados esté entre 76 y 88, yo el 76 y el 88 no los voy a introducir, puesto que no me dice ambos inclusives. Si me dijera ambos inclusives, pondría los iguales correspondientes, pero aquí no me lo dice y por tanto entiendo que son valores comprendidos entre 76 y 88 donde los extremos no entran. Así que para pasarlo a la normal, que es continua y los extremos no me entren, entonces parto de 76,5 hasta 87,5, es decir, sería aproximadamente por la normal, partimos de 76,5, de esa manera descarto el 76 que me queda a la izquierda y no llego tampoco al 88 que me quedaría a la derecha del 87,5. Y ahora esto la trabajo como una distribución normal, como pasando a tipificar la I, pasamos de I a Z. El 76,5 sería 76,5 menos la media, menos 80 partido por la desviación típica, que es 4. 87,5 tipificarlo es restarle la media 80 y dividir por la desviación típica 4. Y estos cocientes me dan respectivamente menos 0,875 y 1,875. Y la probabilidad de que Z, que es la tipificada, esté comprendido entre esos dos extremos es la probabilidad de que Z sea menor que el mayor, menos 1 menos la probabilidad de que Z sea menor que 0,875 porque es negativo. Entonces sabemos que la probabilidad de Z menor que el negativo siempre es 1 menos la probabilidad del Z menor que el positivo correspondiente. Bueno, y haciendo aquí, ahora yendo a la tabla en una lectura directa, vamos a buscar el 1,875, la probabilidad para 1,875, y sería 1,8 en la columna 7, 1,8 en la columna 7, y entre 1,8 en la columna 8, entre 1,87 y 1,88 es el 0,9693 y el por exceso sería 0,9699. Yo voy a hacer la media aritmética de ambos, como haciendo una especie de interpolación lineal, y hago una media aritmética para obtener el resultado. Y la media aritmética de estos dos valores, si no me equivoco, es 0,9696, es el valor que he puesto aquí. Y para 0,875, pues vuelvo, también voy a ver cuál es la probabilidad de acumulada para 0,875. Es 0,8 en la columna 0,875, 0,87, entre 0,87 y 0,88. Entonces también hago la media entre 0,8078 y 0,8106 y la media aritmética entre esos dos valores me va a dar 0,8092. Pues bien, haciendo entonces la operación, el resultado final que obtengo es 0,8788. Aquí he hecho la aproximación de la Z hasta las milésimas, de ahí que he tenido que hacer una interpolación en la tabla. Si no queréis hacer eso, podéis quedaros entre 0,87 y 1,87 y bueno, os daría un valor aproximado a 0,7788. Bueno, pues eso sería el apartado B. Y vamos con el apartado C. El apartado C me dice lo siguiente. ¿Cuál es la probabilidad de que en una muestra de 64 pacientes a los que se le ha administrado el medicamento la proporción de no curados sea menor o igual que 0,15? Bueno, si le llamamos X al número de curados, ahora tenemos una muestra de 64 pacientes y la probabilidad de que no se curen, porque ahora me habla de la proporción de no curados. La proporción de no curados es 0,2, porque era el 20%. Ahora bien, sabemos que X es el número de no curados, y la proporción entonces de no curados es el valor de los no curados que aparecen en la muestra partido por el total, partido por 64. Esa es la proporción de no curados. Entonces, X partido por 64, que es la proporción, tiene que ser menor o igual que 0,15. Aquí en 64 pacientes hay X no curados. X partido por 64 menor o igual que 0,15. Como estamos ante una binomial 64,02, porque ahora el suceso éxito son los no curados, hago una aproximación, también al ser n bastante grande, hago una aproximación por la normal, y entonces esto quiere decir que si X partido por 64 es menor o igual que 0,15, X, que es la variable aleatoria, que sigue esta normal, es menor o igual que 64 por 0,15.
y 64 por 0,15 es 9,6. Entonces lo que tengo que averiguar es la probabilidad de que x sea menor o igual que 9,6. Y la probabilidad de x menor o igual que 9,6, donde x sigue una distribución normal, 12,8 y de media y 3,2 de desviación típica, es la probabilidad de z menor o igual, y ahora hago la tipificación del 9,6 menos la media partido por la desviación típica, obteniendo menos 1. Este valor da menos 1, y la probabilidad de z menor o igual que menos 1 es, como es negativo, es 1 menos la probabilidad de z menor que 1. Voy a la tabla de la distribución normal, y para 1 es 0,8413. 1 menos 0,8413, que es igual a 0,1587. Tengo el apartado C resuelto. Bien, pasamos al ejercicio siguiente. Dentro del bloque A, el segundo dice: un distribuidor reparte verduras procedentes de 3 fincas, de la finca A las 2/7 partes, de la finca B las 2/5 partes y C del resto. Durante el periodo de reparto, el porcentaje de verduras que presentan deterioros es del 4%, del 6% y del 5% respectivamente. Dibujar el correspondiente diagrama de árbol. Bueno, diagrama muy fácil. Yo cojo una verdura que puede ser de la finca A, de la finca B y de la finca C, o de la finca C, perdón. Es una disyunción, o de la A, o de la B, o de la C. ¿Cuál es la probabilidad de que sea de la finca A? Me dice que son las 2/7 partes, entonces obviamente es 2/7, ahí no hay duda. De la finca B, 2/5 partes, serían 2/5. Y el resto dice de la finca C. Entonces, ¿cuál es el resto? El resto es la diferencia entre 1 y la suma de 2/7 y 2/5, porque en el espacio muestral, la probabilidad de todo el espacio muestral, que sería A, B y C, la suma de las probabilidades tiene que ser 1. O dicho de otra manera, en un diagrama de árbol, la suma de las probabilidades de las ramas convergentes en un punto, como es este caso, tiene que ser 1. Así que lo que voy a hacer es sumar 2/7 más 2/5 y restarlo de 1. Es decir, que voy a hacerlo aquí aparte. Voy a calcular 1 menos 2/7 más 2/5. Haciendo la parte me queda 1 menos 24/35, que me da finalmente 11/35. Ese sería el valor de probabilidad que, sumado con 2/5 y 2/7, me da 1 en los tres valores. Aquí tengo 11/35. Bueno, una vez que ya tengo las probabilidades del caso A, vamos a ver ahora qué acontece. Si la verdura procede de la finca A, puede ocurrir que esté deteriorada o que no esté deteriorada. Eso tanto ocurre en A como en B como en C. Así que a continuación el árbol se va bifurcando de esta manera. Bueno, entonces me dice que la probabilidad o el porcentaje de verdura deteriorada de la finca A es del 4%, así que la probabilidad, si hablamos en términos de probabilidad, el 4% es 4 entre 100, y 4 entre 100 es 0,04. Para la finca B es del 6%, 0,06, y para la finca C es del 5%, es decir, 0,05. Y ahora podemos completar el árbol con la diferencia 1 de cada uno de ellos para el caso en que la fruta no esté deteriorada. Es decir, que sería aquí 0,96 para que la suma es 1, aquí sería 0,94 y en este caso, en el caso C, sería 0,95. Bueno, esto sería el diagrama de árbol. Queda pues resuelto el apartado A. Vamos con el apartado B. El apartado B dice que en un determinado envío se han repartido 4.000 kilogramos de verduras. ¿Cuál es la cantidad esperada que no presenta deterioros? Bueno, pues para ello lo que vamos a hacer es calcular la probabilidad de que de que una verdura no presente deterioros, que sería de la probabilidad de contrario, y el resultado multiplicarlo por 4.000. Porque sabemos que la probabilidad es el tanto por 1. Como hay 4.000 kilogramos de verdura y me pide la cantidad esperada, será 4.000 por dicha probabilidad. Es decir, que el apartado B lo que me están pidiendo es esto: 4.000 multiplicado por la probabilidad de D contrario. ¿Y la probabilidad de D contrario cuánto vale? La probabilidad de contrario, como el D contrario puede proceder de A, puede proceder de B o puede proceder de C, es la probabilidad de la unión de A y no D, o B y no D, o C y no D, es decir, es la suma siguiente. Sería, por el caso A, serían 2/7 por 0,96, más 2/5 por 0,94 para el caso B, y para el caso C, un 35 por 0,95. Pues bien, haciendo este paréntesis, me da 0,9488, que multiplicado por 4.000 me produce 3.795,2 kilogramos de fruta, que es la cantidad esperada que no presente deterioros. Y el apartado C me dice: si se elige una verdura al azar y se observa que está deteriorada, aquí hay un sí condicional, entonces me dan una condición previa, que es que la fruta esté deteriorada, es decir, que ocurra D, el suceso D.
¿Cuál es la probabilidad de que proceda de la finca C? Es decir, ¿cuál es la probabilidad de C? Así que es una probabilidad condicionada de C condicionado a que ocurra previamente D. Entonces, la probabilidad de la condicionada sabemos que es la probabilidad de la intersección de los dos sucesos partido por la probabilidad de la condición, que en este caso es D. La probabilidad de C y D, que ocurra C y D, va al diagrama de árbol y es 11,35 para el caso C y D 0,05. Como es una conjunción de los dos a la vez, es el producto, es 11,35 por 0,05. Y la probabilidad de D es 1 menos la probabilidad del contrario. ¿Por qué utilizo 1 menos la probabilidad del contrario? Porque la probabilidad del contrario ya la tengo calculada en el apartado B y voy a aprovecharlo. Si no, lo tendría que hacer de procedente de A, de procedente de B y de procedente de C y sumarlo, como hice en el caso de contrario. Pero aquí al tener el de contrario es más inmediato, entonces ya lo hago así. Como sé que la probabilidad de contrario era 0,9488, que lo había calculado anteriormente, esto es lo mismo que 0,0157, que es lo que me va a dar este producto del numerador, y 1 menos 0,9488 es 0,0512. Bueno, haciendo este cociente, obtengo el resultado final, que es 0,3066, que es la probabilidad pedida en el apartado C. Pasamos al siguiente ejercicio. Me dice que para hacer los decorados de una película se necesita construir y pintar una pared de cartón piedra como la de la figura adjunta. La curva superior de la pared puede representarse mediante la función. Bueno, entonces aquí tenemos una función definida a trozos. Desde 0 hasta 4 es una parábola, que es esta que aparece por aquí, que es una parábola convexa, que tiene un mínimo, aquí lo veis, y de 4 a 8, pues es otra parábola, que es una parábola cóncava, aquí la tenemos, donde que presenta un máximo, y además vemos obviamente que es continua. Esto, fijaros que la gráfica es continua, con lo cual en el 4, que es donde cambia, evidentemente es continua según la gráfica. Pues si es continua según la gráfica, tiene que serlo analíticamente también. Bueno, entonces me dice que las unidades se miden en metros y me pregunta calcular cuánto mide la superficie de la pared. Bien, aquí no nos pide la continuidad, ya damos por hecho de que lo es. Bueno, pues la superficie de la pared, fijaros que es la integral, la superficie, esta área que está aquí, es la integral de la función que está por encima menos la que está por debajo, en este caso el eje de las x, que es igual a 0, ¿no? Entonces es la integral desde 0 hasta 8 de la función que está por encima. Pero ¿qué ocurre? Que la función no es única. La función está determinada por dos tramos, dos trozos. Desde 0 hasta 4 es una rama determinada por esta expresión, por este polinomio, y de 4 a 8 es otra rama determinada por este otro polinomio. Entonces voy a descomponer esta área en la suma de las dos. Tengo que hacerlo por separado, así que sería la integral desde 0 hasta 4 de x al cuadrado menos 3x más 10, más la integral desde 4 hasta 8 de la otra expresión de menos x al cuadrado más 13x menos 22. Bien. ¿Cómo se hace la integral definida? Bueno, pues ahora calculamos las primitivas correspondientes. Voy a calcular la primitiva de x al cuadrado menos 3x más 10, que es x al cubo partido por 3, menos 3x al cuadrado partido por 2, más 10x. Esto entre los límites de integración 0 y 4, más... Y la primitiva de la otra expresión es menos x al cubo partido por 3 más 13x al cuadrado partido por 2 menos 22x entre los límites ahora que son 4 y 8. Y ahora aplicamos la regla de Barrow al primer corchete, que es sustituir x por 4 menos sustituir x por 5. Si yo sustituyo x por 4, me queda esta expresión entre paréntesis. Por ejemplo, 4 al cubo, 64 tercios, menos 4 al cuadrado, 16, por 3, 48, 48 entre 2, 24, menos 24, y 10 por 4, 40. Luego, al sustituirlo por 0, como todos los sumandos tienen x, al sustituir x por 0 me queda 0, y ahora sería más... Y ahora sustituimos por 8, al sustituir por 8 me queda esta expresión, es decir, aquí ya no me paro, simplemente es una mera sustitución de un número en la x. Y menos si tengo que sustituir por 4. Bueno, estos son sumas y restas, aquí procurar no equivocaros, utilizar la calculadora, y finalmente lo que me va a dar son 112 metros cuadrados. Esto sería la superficie de la pared. Apartado B. Si el cartón piedra cuesta 4 euros el metro cuadrado, la pintura 0,5 euros metro cuadrado y el coste de la mano de obra es igual al 70% del coste de los materiales, ¿cuánto costará la elaboración de esta pared? Bueno, pues vamos a empezar con lo que me va a costar
el cartón piedra. El cartón piedra cuesta 4 euros metro cuadrado. Como son 112 metros cuadrados, pues tendremos de cartón piedra 4 por 112. Y como la pintura cuesta 0,5 metros cuadrados, será 0,5 por 112. Aquí lo que he hecho es sacado factor común, he sumado ya el 4 con el 0,5 multiplicado por 112. Lo podéis hacer por separado, evidentemente. Bueno, esto me da 4,5 por 112, que son 504 euros. 504 euros me va a costar el cartón piedra y la pintura. Y el coste de la mano de obra me dice que es el 70% del coste de los materiales, es decir, es el 70% de 504. El 70% de 504 es 0,7 por 504. O 70 partido por 100 por 504, como queráis. Al hacer esa operación me da 352,8. Entonces el coste total será la suma de 504 con 352,8. Esto es un ejercicio muy sencillito. Y me da 856,8 euros. Bueno, este sería el ejercicio A3. Pasamos al siguiente, que es el A4. Un comerciante quiere comprar a un mayorista de moda gabardinas de dos tipos. De paño a 180 euros y de piel a 300 euros la unidad respectivamente. El comerciante dispone de 5.400 euros y no precisa más de 20 unidades. Representar la región factible y los vértices. Bueno, este es un problema de programación lineal donde lo primero que tenemos que designar son las incógnitas con las que vamos a trabajar. Son dos, son X, que va a ser el número de gabardinas de paño, y le voy a llamar Y al número de gabardinas de piel. Bueno, pues ahora, una vez que ya tenemos lo que significa la X y lo que significa la Y, vamos a ver las restricciones del problema. El comerciante dispone de 5.400 euros si no precisa más que de 20 unidades. Si no precisa más que de 20 unidades, eso quiere decir que X más Y ha de ser menor o igual que 20. Las restricciones son X más Y menor o igual que 20. Bien, eso está claro. Y dispone de 5.400 euros, entonces lo que le cuesta las gabardinas, que son 180 a las de paño y 300 las de piel, el total sería 180 más 300, sí, pero como solo dispone de 5.400, esa cantidad tiene que ser inferior a 5.400. Bien, voy dibujando la recta que me va a determinar la restricción, que sería la recta X más Y igual a 20, que es la recta verde. Utilizo colores para saber en cada momento en qué restricción estoy. La desigualdad, que es menor o igual, son los puntos que están a la izquierda, porque si cojo, por ejemplo, el 0, 0, efectivamente vemos que el 0, o el 5, 5, como queráis, vemos que efectivamente se verifica la restricción menor o igual que 20, entonces son los que están a la izquierda. Ahora, la segunda restricción es la recta azul. Esto se puede simplificar. Obteniendo esta inecuación, que es mucho más sencilla de trabajar. Lo que hago es dividir todo entre 60. Son divisibles por 60 estos números. Siempre conviene simplificarlo porque luego trabajaremos con números más cómodos. Y voy a dibujar la recta 3x más 5y igual a 90, que sería esta que tenemos aquí, que también son los puntos que están por debajo de ella. Solapándose con los puntos anteriores, voy obteniendo esta figura que me va apareciendo, limitándola por estos segmentos, ¿no? El trozo azul y esta semirrecta verde. Y por último, las dos desigualdades triviales, que son que X ha de ser mayor o igual que 0 e Y también, puesto que X e Y representan números enteros de gabardina, no pueden ser negativos. Así que al añadirle las restricciones triviales que siempre, en casi todos estos problemas de programación lineal aparecen y son necesarias, esto quiere decir que la solución siempre se va a ceñir al primer cuadrante, solamente, que son los puntos que verifican precisamente que X es mayor o igual que 0 y mayor o igual que 0. Por lo tanto, ya tengo que la región factible, entonces, son los puntos donde se solapan todas las soluciones de todas las inecuaciones, es esta que aparece sombreada, de vértices C, D, E y F, y limitada, como siempre, al primer cuadrante. Bueno, pues entonces ahora me dice que tengo que, esto ya está, representar la región factible y los vértices. Me dice el apartado B, si en la venta posterior obtiene un beneficio de 99 euros por la venta de cada gabardina de paño, es decir, beneficio de 99 euros por las X, y 156 por las ventas de cada gabardina de piel, calcular el número de gabardinas que ha de adquirir de cada tipo para obtener el beneficio máximo. Bien, el beneficio máximo ahora va a ser la función objetivo.
y sabemos que en los problemas de programación lineal la función objetivo siempre encuentra el máximo o el mínimo en los vértices de la región factible, así que tengo que hallar los puntos C, D, E y F en primer lugar. Así que voy a ello, y el punto C es el eje de la SIS, que es x igual a 0, la ecuación del eje de la SIS, y con la recta azul, que es 3x más 5 igual a 90. Mucho más fácil de trabajar con esto, con 3x más 5 igual a 90, que con 180x 300 y 5400. Pero no pasaría nada si trabajáis con ello, evidentemente. Bueno, pues si x es igual a 0, 5y es igual a 90, de donde y es igual a 18, así que el punto C es el punto 0, 18. Comprobad también que os coincide el punto C de forma analítica con la forma gráfica. Aquí lo está hecho con exactitud, 0, 18. Efectivamente estará por aquí. Bien, vamos con el punto D. El punto D es la intersección de la recta verde con la recta azul. Es la recta x más y igual a 20 con la recta 3x más 5 igual a 90. Bien, resolviendo este sistema de ecuaciones lineales me va a dar x5 e y15. Ya no me paro en su resolución, esto lo podéis hacer por reducción o por sustitución, o utilizar los métodos que queráis. Entonces el punto D es el 5, 15, que también me coincide con el punto en la representación gráfica, 5, 15. Vamos con el punto E. El punto E es la intersección del eje de las X, que tiene de ecuación igual a 0 con la recta verde, que es X más igual a 20. Si Y es igual a 0, X es igual a 20. Este es trivial. El punto E es el 20, 0. Y el punto F, que es el 0, 0, el 0, 0 no me va a interesar porque la solución x igual a 0 en el contexto de mi problema evidentemente no va a ser solución. No puedo adquirir 0 gabardinas de tipo A y 0 de tipo B porque el beneficio sería nulo también. Bueno, pues entonces aquí la solución está en uno de estos tres puntos. Vamos a ver qué función tengo que hacer máxima, que es lo que decía la función objetivo, que era la función beneficio, y la función es 99x más 156y. Porque, repito, 99 euros me daban un beneficio las gabardinas de paño y 156 era el beneficio producido por cada gabardina de piel. Bueno, pues entonces ahora lo que tengo que sustituir es la función beneficio en dichos puntos en los que he obtenido en C, en D y en E. Empezamos con C, que es el 0,18, serían 0 gabardinas del tipo de paño y 18 de tipo de piel, serían 18 por 156, 18 por 156 son 2.808 euros. Vamos con el caso D, que son 5 gabardinas de paño y 15 gabardinas de piel, sustituyendo la X por 5 y la Y por 15, y me dan 2.835 euros de beneficio. Y la solución E, que serían 20 gabardinas de paño solamente, serían 20 por 99, que serían 1.980 euros. Está claro que la solución que me produce mayores beneficios es la solución D, que sería 5 gabardinas de paño y 15 gabardinas de piel, produciéndome un beneficio máximo de 2.835 euros. Bien, pasamos al siguiente ejercicio. Me dice un estudio reciente realizado sobre 400 internautas de una región de edades comprendidas entre 16 y 65 años indica que 344 usan redes sociales. Con una confianza del 97%, construir un intervalo de confianza para la proporción de internautas de la región que no usan redes sociales. Bien, pues empezamos. Muestra, tamaño de muestral, 400. De esos 400 sabemos que 344 usan redes sociales, pero a mí me piden un intervalo de confianza para la proporción de los que no las usan. Así que tengo que ver cuántos no las usan. Así que si hay 400 y las usan 344, no las usan la diferencia, el 56. Así que la proporción de los que no usan redes sociales sería 56 entre 400. Y 56 entre 400 es 0,14. Esto es la proporción muestral. Como el intervalo de ser al 97%, pues sabemos que 1 menos alfa es 0,97, de donde alfa es 0,03, donde alfa medios es 0,015 y donde 1 menos alfa medios, que es la probabilidad acumulada hasta el valor z alfa medios, que es el que necesito para hacer el intervalo, es 0,985. Así que la probabilidad de que la variable tipificada, la normal tipificada z, sea menor que el z alfa medios, es 0,985. Entonces, para averiguar cuánto vale z alfa medios, tengo que ir a las tablas de la distribución normal y hacer una lectura inversa y ver
para qué valor de z acumula 0,985 de probabilidad. Y 0,985 lo voy a encontrar justamente aquí. Aquí está, que proviene, es una lectura inversa, repito, proviene del valor de z 2,1 en la columna 7, es decir, 2,17. 2,17 es el valor de z alfa medios. Tabla lectura inversa, z alfa medios 2,17. Y ahora es aplicar la fórmula del intervalo de confianza de la proporción. Hay que recordar esto, que el intervalo viene determinado por la proporción muestral más menos z alfa medios, raíz cuadrada de la proporción muestral por 1 menos la proporción muestral partido por el tamaño de la muestra. Sustituyendo estos valores por los casos, los valores que me proporciona el ejercicio, sería 0,14 más menos 2,17 por la raíz de 0,14 por 1 menos 0,14, que es 0,86, partido por 400. El 0,14 es el centro del intervalo. Toda la expresión que suma y que resta es el radio del intervalo. Entonces, cuando restamos, bueno, primero vamos a calcular el radio del intervalo haciendo esta operación, que daría 0,14 más menos 0,0376, que es el resultado de toda esta operación. Al restar me da el extremo inferior del intervalo y al sumar me da el extremo superior del intervalo, obteniéndolo aquí, el intervalo completo. Bueno, yo aquí lo estoy tomando cerrado, lo podéis tomar abierto, no, esto es indistinto. Entonces, el intervalo de confianza para la proporción de internautas de la región que no usan redes sociales está comprendido entre, es decir, es este intervalo, es decir, la proporción está comprendida entre 0,1024 y 0,1776, con una probabilidad de acertar en la afirmación del 97%. Vamos con el apartado B. Dice, si para estimar la proporción de internautas que usan redes sociales, ahora me está hablando de que usan redes sociales, se obtiene el intervalo 0,826 y 0,894, ¿cuál es el nivel de confianza utilizado? Bueno, ahora el problema del apartado B es al revés. Ahora me dan el intervalo y tengo que calcular el nivel de confianza. Tengo que calcular el 1 menos alfa. Entonces, partiendo de esto, tengo que llegar aquí. El proceso es lo mismo, pero a la inversa. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Bueno, pues lo primero que tengo que hacer para llegar aquí, tengo que pasar por el z alfa medios. Tengo que averiguar quién es el z alfa medios. Y el z alfa medios me aparece en la expresión del radio del intervalo, me aparece aquí. Entonces, si me aparece en la expresión del radio del intervalo, tendré que averiguar cuál es el radio del intervalo. Y el radio de un intervalo es la diferencia que hay entre los extremos, extremo superior menos extremo inferior, partido por 2. La diferencia entre los extremos es la amplitud del intervalo. El radio es la mitad. Así que lo primero que vamos a calcular es, este es el intervalo, 0,826, 0,894, y vamos a calcular el radio. El radio es la diferencia de los extremos, como dije, partido por 2. Y el radio es 0,034. Bien, ahora sabemos que entonces el radio es z alfa medios, que lo desconozco de momento, por P. Ahora P es 0,86. ¿Por qué es 0,86? Porque me está hablando de proporción de internautas que usan las redes sociales. No va a pasar nada si ponéis 0,14 porque al final lo vamos a multiplicar por 0,14. Da igual multiplicar 0,86 por 0,14 que 0,14 por 0,86. Pero bueno, si queremos hacer las cosas bien, en principio la probabilidad P es 0,86. Entonces queda z alfa medios por, esto sería el radio. Y lo sustituyo por z alfa medios, que en principio lo desconozco, P ahora es 0,86, 1 menos P es 0,14, N sigue siendo 400, y el radio quedamos que era 0,034. De aquí hago esta operación con la calculadora y voy a despejar z de alfa medios. Y z de alfa medios me va a dar 2, exactamente 2. Bueno, pues una vez que tengo que z alfa medios es 2, me voy ahora, fijaros aquí. Aquí lo que me dice, aquí lo que me está diciendo es que la probabilidad de que z sea menor que 2 es el valor de 1 menos alfa medios, es 0,985, que es 1 menos alfa medios. Entonces tenemos que 1 menos alfa medios es la probabilidad de z menor que 2, que ahora mi z alfa medios vale 2. ¿Y cuánto vale la probabilidad de z menor que 2? Pues tengo que ir a la tabla y verlo. Esto es directa, es una búsqueda directa. La probabilidad de z menor que 2 es z2, aquí está el 2, es 0,9772. Entonces esto sería igual a 0,9772. De aquí despejo alfa medios.
Y alfa medios es 0,0228. Y de aquí despejo alfa. Alfa es 0,0465. Esto es por esto. Y ahora calculo 1 menos alfa. 1 menos alfa es 0,9544. Que fijaros que es lo que quiero, a lo que quiero llegar. Que es entonces, ¿cuál es el nivel de confianza? El nivel de confianza es 0,9544, que expresado en tanto por cien sería el 95,44%, que es lo que me pide el ejercicio en último término. Bien, este es el apartado B. Y ahora vamos con el apartado C. El apartado C me dice, si la población de la región con edades entre 16 y 65 años es de 400.000 personas, usando el nivel de confianza del apartado B, ¿entre qué límites está el número de los que no usan redes sociales? Aquí me está dando el nivel de confianza de los que usan redes sociales. Entonces puedo hacer dos cosas. Puedo hacerlo por suceso contrario, o puedo hacerlo o puedo hacer el intervalo de los que no usan redes sociales. Vamos a ver cómo lo he hecho. Tenía que z alfa en el apartado B, z alfa medio será igual a 2. Y el nivel de confianza era del 95,44. Eso fue lo que obtuvimos en el apartado B, que es lo que voy a necesitar para hacerlo del apartado C. Entonces, ahora tenemos que el intervalo de confianza, entonces, para los que usan, estoy en el apartado C, de los que no usan. ¿Entre qué límites está el número de los que no usan? El intervalo de confianza de los que no usan, recordar que P era 0,14 para los que no usaban en la proporción era 0,14, ahora Z alfa medios es 2, aquí es 0,86 por 0,14 también, 0,14 por 0,86 es lo mismo, partido por 400, y me da el intervalo de los que no usan las redes sociales en las condiciones del apartado B, obteniendo este intervalo. Bueno, pues como hay 400.000 personas, multiplicaré 0,106 por 400.000 y 0,174 por 400.000, obteniendo los límites que me están pidiendo en el apartado C. 0,106 por 400.000 son 42.400 y 0,174 por 400.000 son 69.600. Entonces, ¿entre qué límites está el número de los que no usan redes sociales? Pues entre 42.400 y 69.600. Bueno, pues eso sería el apartado C del ejercicio B1. Pasamos al B2, que me dice, se toma una muestra de 400 estudiantes al azar y se les pregunta por su gasto anual en libros y material escolar, obteniéndose una cantidad media de 132 euros. Se sabe además que la desviación típica de este gasto en la población estudiantil es de 24 euros. Calcular un intervalo de confianza al 90% para la media poblacional de este gasto. Bueno, ahora son intervalos de confianza para la media, cuando en el ejercicio anterior eran para la proporción. Cambia la fórmula, pero el proceso es muy similar. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Tenemos una muestra de 400 estudiantes y la variable que vamos a estudiar es el gasto anual en libros. Bien, en la muestra de 400 me dice que la media de estos 400 es de 132 euros. La media es, le voy a llamar X barra, 132 euros. Y además se sabe que la desviación típica de la población es de 24 euros. La sigma es de 24 euros de la población. Bueno, el intervalo de confianza al 90% en el apartado A, pues 1 menos alfa igual a 0,9, de donde alfa es 0,1, de donde alfa partido por 2 es 0,05 y donde 1 menos alfa medio es 0,95, que es la probabilidad de que la normal tipificada z sea menor que el valor característico z de alfa medios, que es el que me va a aparecer en el radio del intervalo que voy a buscar. Y para ver cuánto vale z de alfa medios tengo que hacer una búsqueda indirecta en la tabla y me va a dar 1,645, vamos a comprobarlo. Vamos a la tabla 0,95. 0,95 lo encontramos en forma indirecta, está entre 0,9495 y 0,9505. Entonces, si está entre estos dos valores que provienen a su vez respectivamente de 1,64 y 1,65, cojo el intermedio entre los dos, que sería 1,645. Aquí está, por eso aquí he tomado 1,645, que es el valor que le corresponde. Bueno, pues entonces vamos ahora, ¿cuál era la fórmula de un intervalo para la media? Pues era la media muestral, más menos, media muestral 132, más menos z alfa medios, que es 1,645, por sigma partido raíz de n, por 24 partido raíz de 400. 132 es el centro de mi intervalo, 1,645 por 24 partido raíz de 400 es mi radio, y queda 132 más menos 1,974, que es el radio.
Al restar obtengo el extremo inferior del intervalo y al sumar el extremo superior, obteniendo este intervalo. Ese sería el intervalo de confianza al 90% para la media poblacional del gasto. Bien, apartado B. Calcular el tamaño muestral necesario para que el correspondiente intervalo de confianza del apartado anterior fuese, y me dan este intervalo. Bueno, ahora me piden n partiendo del hecho de que el intervalo es este. Pues, ¿dónde aparece n? N aparece aquí en la fórmula, aquí aparece, esto es z alfa medios por sigma partido raíz de n. Y aparece en el radio del intervalo. Si me aparece en el radio del intervalo, tengo que averiguar el radio del intervalo que me dan en el apartado B. Bueno, pero el radio del intervalo es, lo dije antes en el ejercicio anterior, es la diferencia de los extremos, extremo superior menos extremo inferior, partido por 2. Así que el radio es 329. Entonces tengo que igualar el z alfa medios por sigma partido a raíz de n, igualarlo a 329. El z alfa medios, como son con las condiciones del apartado anterior, sigue siendo 1,645. El sigma sigue siendo 24. Lo que no sé es la n, que es lo que me piden. Entonces tengo que igualar 1,645 por 24 partido por raíz de n a 329. De aquí la raíz de n pasa multiplicando a 329 y 24 por 1,645 es 39,48. Despejo raíz de n y raíz de n es 12. Elevo al cuadrado para cancelar la raíz y queda que n es igual a 12 al cuadrado, que es 144. Pues ese es el valor del tamaño muestral necesario para que el intervalo de confianza resulte ser este al 90% de confianza. Bueno, pasamos al siguiente ejercicio, al B3. Durante los últimos 10 años el déficit en las cuentas de una institución en millones de euros viene dado por la función, bueno, y aquí me dan una función definida a trozos, donde un primer intervalo de 0 a 4 es una parábola, porque esta expresión que tengo aquí es una parábola, es un polinomio de grado 2, y de 4 a 10 también es otra parábola, ¿eh? Son dos ramas de parábola, y me dice que t es el tiempo en años. Me pregunta, ¿es continua la función? ¿Es continua de t? Bueno, pues en principio dos ramas de parábola son continuas. El único problema es que se rompa la continuidad donde cambian. ¿Y dónde cambian la parábola de una a la otra? En 4. Entonces aquí se trata de estudiar si es continua en 4, para decir si es continua en todo su dominio útil, ¿no? Pues vamos a estudiar la continuidad en 4. Y para ello estudiamos primero la imagen en 4, porque recordar que una función es continua en un punto cuando la imagen coincide con el límite, cuando t tiende a ese punto. Primero calculo la imagen d de 4. El 4 toma valores aquí en la primera expresión, que es donde entra la imagen del 4. Sería 4 menos 2 es 2 al cuadrado 4, 4 entre 4, 1, con el menos delante es menos 1 más 5 es 4. Esa es la imagen del 4. Y ahora calculamos el límite cuando t tiende a 4 por la izquierda y cuando t tiende a 4 por la derecha, porque es un punto de cambio. Cuando t tiende a 4 por la izquierda es cuando t está aquí, es menor que 4, entonces sustituimos en esta expresión, que ya lo hicimos antes, y me va a dar 4. Y cuando t es mayor que 4, que es cuando tiende por la derecha, sustituimos en la segunda expresión y quedaría 4 menos 7 menos 3 al cuadrado, 9, 9 entre 9, 1, y 1 más 3, 4. Entonces todo me coincide, el límite va a dar 4 y la imagen es 4 y me coinciden ambos, así que la función es continua en t igual a 4. Representarla gráficamente. Bueno, la representación gráfica la haré al final porque voy a aprovechar todos los estudios de derivabilidad y todo esto para representarla. Así que da igual representarla antes que luego, pero bueno, la representaré finalmente. A ver, ¿es de t derivable? Pues lo que voy a hacer es la derivada. Entonces voy a hacer la derivada cuando t es menor que 4 y cuando t es mayor que 4. La derivada... Voy a llegar a la conclusión de que no es derivable en t igual a 4. A ver, ¿por qué razón? Bueno, pues lo que decía, voy a hacer la derivada. La derivada aquí es menos 2 por t menos 2 entre 4. El 2 y el 4 se simplifica y queda un medio, por eso queda 2 menos t entre 2. Esa es la derivada de esta expresión, entre 0 y 4. Fijaros que el 4 lo saco fuera, porque todavía no sé si es derivable en 4 o no, todavía no lo he demostrado. Y ahora voy a hacer la derivada de esta expresión, que es 2 por t menos 7 entre 9. 2 por t menos 7 entre 9. Esto sería la derivada a partir del 4. Para que la función sea derivable en 4, tiene que ocurrir que la derivada por la izquierda coincida con la derivada por la derecha.
Bueno, antes de eso tendría que ver que la derivada es continua, perdón, que la función es continua en 4, porque si no fuese continua en 4 ya no sería derivable, y continua en 4 lo es, lo hemos demostrado anteriormente. Entonces, para ver que ahora si es derivable, repito, tengo que ver que la derivada por la derecha, es decir, cuando t tiende a 4 por la derecha, que es en este caso, coincide cuando t tiende a 4 por la izquierda. ¿Y cuál es la derivada entonces por la izquierda? La derivada por la izquierda en 4 es 2 menos 4 entre 2. 2 menos 4 entre 2 es menos 1. Y por la derecha es 2 por 4 menos 7. 4 menos 7 es menos 3. 2 por menos 3, menos 6. Menos 6 novenos. Menos 6 novenos es menos 2 tercios simplificado. Entonces fijaros que las derivadas laterales no me coinciden. Si las derivadas laterales no me coinciden, pese a ser continua, la función no es derivable. Así que ya he contestado el apartado B. Vamos con el apartado C. ¿Entre qué valores varía la derivada? Bueno, la derivada no, la función de t. ¿Entre qué valores varía? Para estudiar los valores entre los que varía una función, pues hay que estudiar los máximos y los mínimos. Y para estudiar los máximos y los mínimos hay que estudiar dónde se anula la derivada. La derivada ya la tengo hecha aquí. Así que lo que voy a estudiar es dónde se anula. Y la derivada se anula aquí. Fijaros aquí en la primera expresión, esta expresión se anula cuando t es igual a 2. Y además 2 está dentro del dominio 0,4, entonces me sirve como solución. Y esta segunda expresión se anula cuando t es igual a 7. Y 7 está en su dominio también, entre 4 y 10. Entonces, en 2 y en 7 va a haber, son puntos críticos de la derivada. Vamos a ver qué extremos se han formado ahí o qué extremos tenemos ahí. Vamos a utilizar el criterio de la... No, vamos a estudiar el crecimiento y el decrecimiento, aprovechamos también para luego hacer la representación gráfica. Entonces, estos puntos críticos que son el 2 y el 7 me van a descomponer el dominio útil. ¿Cuál es el dominio útil de la función? El dominio útil es un dominio acotado, va desde 0 hasta 10. De 0 a 4 y de 4 a 10. Entonces, todo lo que sea inferior a 0 o superior a 10 no me interesa ahí lo que pasa. Así que voy a descomponer el dominio útil que va de 0 a 10 en el intervalo de 0 a 2. Luego, de 2 a 4, porque el 4 es un punto de cambio, no es un punto crítico, pero es un punto de cambio y lo voy a tener en cuenta porque voy a utilizar expresiones diferentes según sea inferior a 4 el intervalo o según sea superior a 4. Luego, de 4 a 7. Y por último de 7 a 10. Aquí tengo que estudiar la monotonía de la función, donde crece y donde decrece. Para estudiar en el intervalo 0,2 tomo un punto en el intervalo 0,2, el 1 por ejemplo, y estudio el signo de la derivada en 1. La derivada en 1, voy aquí, ¿cuánto vale la derivada en 1? Fijaros, el 1 está entre 0 y 4, la derivada en 1 es 2 menos 1 entre 2. 2 menos 1 entre 2 es positivo. No me importa lo que dé, me importa el signo, si es positivo o si es negativo. Si la derivada es positiva, la función es creciente. En 2 y 4, en el intervalo 2, 4 tomo el 3 y calculo la derivada en 3. Y la derivada en 3 también se toma aquí, es 2 menos 3 entre 2. 2 menos 3 es menos 1, menos 1 medio negativa. Si la derivada es negativa, la función es decreciente. Entre 4 y 7 tomo, por ejemplo, el 5 y estudio la derivada en 5. Cuidado que ahora la derivada en 5 se toma en esta expresión, porque 5 está entre 4 y 10. Así que la derivada en 5 sería 5 menos 7 menos 2 por 2 menos 4. Sería menos 4 novenos, que es negativo. Si la derivada en 5 es negativa, la función es decreciente. Y aquí tomo el 8, por ejemplo, de prima de 8. Y de prima de 8 también el 8 se toma aquí. 8 menos 7 menos 1. Menos 1 por 2 negativo. Negativo entre 9, negativo. Aquí, que aquí me equivoqué, no, perdón, es positivo, es 8, dije en 8, 8 menos 7, 1, 2 por 1 es 2, 2 novenos, positivo, está bien. Si es positivo, la función d es creciente. ¿Dónde tiene los extremos? Pues los extremos los tiene donde cambia de creciente a decreciente o de decreciente a creciente. Entonces fijaros que cambia de creciente a decreciente aquí en el 2. Así que en 2 cambia de crecer que va hacia arriba a decrecer que va hacia abajo, tiene un máximo relativo en 2. En t igual a 2 tiene un máximo relativo. ¿Y la imagen cuánto vale? La imagen es la imagen en el 2. La imagen en el 2, esperad que voy a quitar la otra solución, tiene un máximo relativo. Y la imagen en el 2 es sustituir en la función, ahora en el d, por 2, que sería aquí. 2 menos 2, 0 al cuadrado, esto me da 0, más 5. Entonces la imagen es 5. Y aquí cambia, en el 4 no le pasa nada, porque en el 4 de decreciente sigue siendo decreciente al cambiar.
Aquí no hay extremos, y luego en el 7, cambia de decreciente, que va hacia abajo, a creciente, hacia arriba. Hay un mínimo en el 7, en t igual a 7, mínimo relativo. ¿Y cuánto vale la imagen en el 7? Pues voy aquí, la imagen en el 7, el 7 menos 7, 0, vale 3. Pues entonces tenemos que el máximo relativo es 5 y el mínimo relativo es 3. Como es un dominio acotado entre 0 y 10, siempre hay que ver las imágenes en el 0 y en el 10 a ver qué ocurre, porque puede que sean superiores o sean inferiores a estos valores. Así que siempre coger las imágenes en el 0, la imagen en el 0 es 4, y la imagen en el 4, que era un punto de cambio, por si acaso también la tomamos, es 4 también. En la imagen en el 4 es buscar imágenes aquí. Y la imagen del otro extremo, que es 10, que también me va a dar 4 la imagen. Esto ya lo he calculado previamente. Por ejemplo, en 10, a ver, en 10 sería 10 menos 7, 3 al cuadrado, 9. 9 entre 9, 1, 1 más 3, 4. Eso es la imagen. Bueno, pues entonces, ¿cuáles son los máximos absolutos y los mínimos absolutos? Pues el máximo absoluto es el 5, que es el mayor valor de todos. Este es el máximo absoluto. ¿Y el mínimo absoluto? ¿Cuál es el valor más pequeño? El valor más pequeño es este 3, es en 7. Dicho de otra forma, ¿entre qué valores varía la función? Entre 3 y 5, que es el valor más pequeño es el 3 y el valor más alto es el 5. Los demás son intermedios todos. ¿Cuáles son los intervalos de crecimiento y decrecimiento? Ya lo he estudiado, están aquí. Función es creciente en 0, 2, unión 7, 10, y es decreciente en 2, 4, unión 4, 7. ¿Y cuándo alcanza los valores máximos y mínimos absolutos? También lo acabo de decir, alcanza el máximo absoluto en t igual a 2 y el mínimo absoluto en t igual a 7, y los valores correspondientes son 5 y 3. Entonces, igualaros cuando puedo hacer el dibujo ya con mayor precisión, porque ya tengo todos los datos, y el dibujo es este que aparece aquí. Aquí tengo la rama de la parábola azul, que es la primera expresión, entre 0 y 4, y esta color naranja es la otra expresión entre 4 y 10, y fijaros que es continua y no es derivable, porque aunque aquí no lo parece, aquí es difícil de apreciarlo, parece que hay una continuidad en la curvatura. Sin embargo, las pendientes de las rectas tangentes en ese punto, viniendo por la izquierda y por la derecha, son distintas. Por un lado es menos 1 y por el otro es menos 2 tercios, por eso no va a ser derivable. Hay como una especie de pequeño pico, se quiebra ahí la función, no tiene una curvatura suave. Bueno, pues pasamos al último ejercicio, que es el B4, que me dice que en un hotel hay 400 turistas españoles, alemanes e ingleses. El número de alemanes es el 120% del número de ingleses, y estos últimos, sumados a los españoles, superan en 40 el número de alemanes. Plantear el correspondiente sistema. Bueno, pues lo primero, como siempre, en estos sistemas de ecuaciones lineales, es cuáles son las incógnitas. Pues van a ser lo que me pide el problema. En el apartado B lo que me va a pedir es cuántos españoles, alemanes e ingleses hay en el hotel. Entonces, X españoles es la primera incógnita, y va a ser número de alemanes, y Z número de ingleses. El orden aquí podéis hacer lo que queráis, pero entonces, claro, las ecuaciones también van a cambiar. Si le llamáis X al número de alemanes y al número de españoles, pues cuidado con las ecuaciones. Bueno, pues yo la voy a llamar en el orden que me lo enuncia el ejercicio. Españoles, alemanes e ingleses en ese orden, X, Y y Z en ese orden. Vamos con las ecuaciones. Me dice que hay 400 en total, entonces X más Y más Z, 400. Eso es obvia la primera ecuación. Luego me dice que el número de alemanes, que es Y, es el 120% del número de ingleses. Es decir, que Y es el 120% de Z. Y el 120% de Z es 120 partido por 100 multiplicado por Z. Así que Y es igual al 120% de Z, que es esto. Y el último me dice que el número, y estos últimos sumados a los españoles, estos últimos son los ingleses. Z sumados a los españoles, es decir, Z más X, superan en 40 al número de alemanes. Si superan en 40, para que la igualdad se verifique, tendré que quitarles 40 a X más Z para igualarlo a los alemanes. Entonces sería X más Z, le quito 40 y me tiene que dar el número de alemanes. O si lo queréis ver de otra manera, a X más Z sería igual a Y más 40, porque para compensar el exceso se lo tengo que dar a los alemanes. Es decir, eso como queráis, ¿eh? Da igual restarle menos 40 a la suma de los españoles y los ingleses, o sumarle 40 a los alemanes. Bueno,
Una vez que ya tengo las ecuaciones planteadas en función de lo que me dice el enunciado, lo que voy a hacer ahora es ordenarlas. Ordenarlas siempre poniendo a la izquierda de cada ecuación la expresión en x, y z en ese orden, y a la derecha el término independiente, y a ser posible evitar fracciones y evitar decimales. Entonces me queda la primera ecuación, x más y más z igual a 400, es evidente que ya está simplificada. La segunda ecuación es el 100i, el 100 que está dividiendo pasa multiplicando a la izquierda y me queda 100i igual a 120z. Como los voy a pasar las incógnitas al primer miembro, me quedaría 100i menos 120z igual, y a la derecha no me queda nada porque ya lo tengo todo pasado a la izquierda igual, y por tanto me queda 0. Y aquí sería la x, ya está positiva a la izquierda, la y la paso para aquí restando, menos y más z, y el menos 40 pasa para la derecha sumando, y queda x menos y más z igual a 40. Ahora simplificamos. ¿Qué podemos simplificar? La primera y la tercera ya no se pueden simplificar, pero la segunda sí se puede simplificar dividiendo por 20. Si yo divido por 20 tanto 100 como 120, llego a la simplificación mayor posible, que es esta, 5i menos 6z igual a 0, con lo cual trabajo con una ecuación mucho más fácil y más manejable que la de 100i menos 120z. De todos modos, si no queréis simplificar, pues tampoco pasaría nada. Bueno, pues ya tengo el apartado A. La solución del apartado A sería este sistema de ecuaciones lineales. ¿Cuántos españoles, alemanes, ingleses hay en el hotel? Eso sería resolver la ecuación. Pues para resolverla voy a utilizar el método de Gauss. Recordar que para el método de Gauss lo que tenemos que hacer es escribir la matriz ampliada del sistema, que son los coeficientes, las incógnitas, y le añadimos la columna de los términos independientes, y ahora tenemos que hacer ceros por debajo de la diagonal, que es el 1, 5, la diagonal aquí es 1, 5, 1, la diagonal de la principal, y vamos a hacer ceros por debajo. Es decir, un 0 aquí, un 0 ya está hecho, aquí ya está hecho, no tengo nada que hacer. Aquí voy a hacer un 0 en este 1 y otro 0 en este menos 1. Para hacer un 0 en este 1, pues resto a la fila 3, le resto a la fila 1. Entonces a la fila 3 le resto a la fila 1 y tendría 1 menos 1, 0, menos 1 menos 1, menos 2, 1 menos 1, 0, y 40 menos 400 menos 360. Bueno, aquí ya no hago un 0 porque ya fijaros qué ecuación me va a quedar equivalente aquí. Aquí me va a quedar una ecuación equivalente menos 2i, y fijaros que esta es la columna de la axis, menos 2 igual a menos 360, de donde ya despejo ahí, ya puedo aplicarle Gauss ya sin necesidad de hacer ceros aquí. Entonces me queda la ecuación menos 2i igual a menos 360, de donde despejo i es 360 entre 2, que es 180. Ya tengo el valor de ahí. Y ahora voy subiendo. Esta segunda fila, en la segunda fila, equivale a la ecuación 5i menos 6z igual a 0. Y la ecuación 5i menos 6z igual a 0 sustituyo i por 180, y me queda que 5 por 180 es 900. 900 menos 6z igual a 0, de donde 6z es 900, despejando z es 900 entre 6. Y 900 entre 6 es 150. Ya tengo z. Y ahora subo por último a la primera fila, que es la ecuación x más y más z igual a 400. Ahora bien, y es 180 y z es 150, y donde sustituyo y queda x más 180 más 150 igual a 400, de donde x es 400 menos 180 menos 150, y eso me va a dar 70. Y ya tengo solucionado el ejercicio. Bueno, pues eso es todo. Recordar que es vuestro profesor el que tiene siempre la última palabra en las dudas que os puedan surgir. Contrastad información en internet, no os quedéis con una sola fuente de información. Y espero que os haya ayudado y os deseo suerte en vuestros exámenes. Hasta el próximo vídeo.